¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en nuestra transmisión de Entre Amigas. Me da muchísimo gusto saludarte e invitarte si es que es por primera vez que estás con nosotros. Y pues bueno, estaremos compartiendo esta noche una palabra muy hermosa, muy padre. Así es que te invitamos a que te quedes, que compartas con nosotros este tiempo tan bonito. Pues bueno, vamos a esperar a que se conecten nuestras amigas. Y pues qué padre que puedas estar con nosotros esta noche. Estoy esperando a mi querida Esme. Pero que creen que ya llegó. La voy a agregar. Y pues bueno, mándanos tus saludos, mándanos de dónde nos estás viendo. Y pues bueno, esta noche tenemos, como les decía, un tema muy bonito. No sé quién se va a agregar. Se está agregando, se está agregando. Y pueden mandarnos sus saludos. Pueden mandarnos sus saludos, sus peticiones de oración también. Ya llevamos un buen camino aquí. Voy a volver a agregar porque me apareció rechazado, no sé por qué. Ahí está agregando. Entonces, mándenos sus saludos, mándenos. Buenas noches. Quiero saber si está conectada. Está conectado. Hola, Esme, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Cómo aquí estás? comentándole a nuestras amigas que este día pues tenemos un tiempo muy padre para estar juntas, que nos manden un saludo, que nos manden un mensajito para saber quién está ya aquí con nosotras y pues bueno, para disfrutar otro viernes más, gracias a Dios, de la palabra aquí en este espacio que tenemos todos los viernes, que ya te llevamos casi 4 meses transmitiendo y que ha sido un tiempo de mucha bendición y edificación para muchas mujeres acá en Monterrey y también yo creo que allá en la Ciudad de México, todas nuestras amigas que nos miran. Y pues bueno, hoy tenemos un tiempo muy bonito y no sé si quieras saludar. Sí, pues muchas gracias y Pau, pues qué padre que podemos seguir estos 4 meses y sobre todo, ¿qué es lo que nos mueve? Pues el amor hacia cada una de las amigas que nos están viendo, porque es transmitir lo que Dios nos ha dado, no quedárnoslo, sino dárselos a ustedes este poquito, pues a lo mejor conocimiento todavía que tenemos, porque la verdad conocer al Señor y su palabra es un universo, no es inmenso, pero poder transmitirles a ustedes para nosotros es una gran bendición y pues saludar a todas las que nos están viendo y que compartan también estos videos para algunas de las mujeres que saben que lo necesitan, que necesitan escuchar esa palabra. Y bueno, pues también nos edificamos unas a otras. Y pues buenas noches y qué gusto que estén con nosotras. Así es, pues bueno, le mandamos un saludo muy especial a Leti Mancilla, a la señorita Durán, que nos miran ya están bien listas ahí con sus Biblias, con sus anotaciones. También está Jessica Esquivel. Jessy, te mandamos un saludo muy especial. Ella es la esposa de Javier Reyes, que nos miran allá en Tula Hidalgo también. Entonces, pues te mando un abrazo, Jessy, qué bueno que te conectaste, me da muchísimo gusto. Y yo no tengo todavía el gusto de conocerte, pero Esme sí, porque Esme fue a tu boda. Entonces, te mandamos un saludo muy grande, qué bueno que estás con nosotras. Y no me aparece nada más, pero hay más gente conectada. Les mandamos un abrazo. Y pues bueno, ya vamos a empezar a tomar este tiempo para iniciar nuestro tema de hoy, que es un tema pues muy padre. No es tan común como los otros temas que hemos estado estudiando, que hemos estado tomándole pues un poquito más de tiempo, que son tan extensos. Este a lo mejor es un tema pues poco común, pero muy padre también. Pues bueno, como vimos en el post que subió Esme y en el que yo también compartí, pues le pusimos que los nombres de Dios, así es.
Entonces, pues poniéndolo eso porque, pues bueno, como ya sabemos, o a lo mejor no lo sabes, pero hay muchas formas en las que la palabra nos enseña los atributos de Dios. Entonces, específicamente, pues vamos a ir viendo quizá uno a uno o nos enfoquemos en uno solo, pero no te pierdas este tiempo. Yo te pido que si entraste y te conectaste, quédate con nosotras a escuchar esta palabra esta noche. Dios quiere hablarte a tu corazón y pues estamos bien contentas por la palabra de este día porque verdaderamente el Señor ha mostrado muchos atributos a través de las escrituras. Y por Así mencionarlos, y es. como los vimos, el post que pues envió Esme hablaba de uno de ellos, ¿verdad? Hablaba del príncipe de paz que está establecido ahí en la palabra, ¿no? Que está en Isaías, donde habla acerca de que el Señor es nuestro príncipe de paz y se le llamarás Padre eterno, fuerte eterno, consolador, príncipe de paz. Entonces, pues bueno, ese me encantó, ese atributo de la paz, ¿no? También hay otra parte donde vemos como Jehová Shalom, que es nuestra paz, pero vamos a ir descubriendo cada uno de esos atributos tan hermosos que tiene nuestro Señor y que de alguna manera quedaron estipulados en la palabra. Entonces, ahora sí es como que si quieres tomar anotaciones, este es el momento. Esta clase está padrísima porque Sí, vienen las definiciones muy bonitas y son atributos que yo creo que no hemos escuchado. Por lo regular no se habla mucho de esto, pero qué padre que Dios puso en el corazón de Esme compartirnos este tiempo y esta palabra aquí. Entonces, Esme, te mandamos los micrófonos para que comencemos a descubrir todo lo que Dios tiene para nosotras hoy. ok, pues muchas gracias. Pues bueno, les quiero decir que realmente este tema es muy largo, muy profundo, así es que va a ser muy rápido mencionar algunos nombres, pero les voy a explicar la importancia de conocer a Dios. Realmente Dios se va a dar a conocer al ser humano a través de la historia y se va a ir revelando poco a poco en estos atributos conforme pasa la historia de la humanidad. Y bueno, pues sabemos que en la creación nosotros podemos encontrar a Dios como Elohim, Elohim, que es Dios se revela a través de su nombre, Dios mismo se va a revelar a través de su nombre y es un nombre en plural porque Dios es trino, ¿sí? Ahora sabemos es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces este nombre de Elohim es un nombre en plural y se va a revelar porque es el poder de su grandeza, de autoridad, de dominio, ¿sí? Para que podamos entender que este nombre de Elohim es solamente revelándose a su creación. Y bueno, podemos verlo esto, que podemos verlo en Juan 1:17, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y bueno, a través de estos versículos que podemos encontrar en Génesis, pues podemos ver los orígenes de cómo Dios mismo se va a revelar a su creación. Y a través del tiempo Él va a ir manifestando su carácter, lo que Él quiere con el hombre, pero sobre todo, acuérdense que tenemos la parte de la creación del hombre como lo más importante para Dios, porque Él crea todas las cosas del primero hasta el quinto día y en el sexto crea al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es preparar todo ese, digamos, esta casa, este ambiente para que llegara el hombre? El hombre es para Dios, su familia, porque así lo dice la palabra en las genealogías, podemos ver que Adán dice Adán, hijo de Dios. Entonces Dios crea a Adán y a Eva como sus hijos. ¿Y qué sucede? Pues que los crea imagen y semejanza con esa libertad de decisión, esa toma de decisión, y una de las tomas de decisiones que no coman de un árbol que Dios puso ahí para que no mueran espiritualmente. ¿Qué sucede? Que el hombre va a tener esta mala decisión y el hombre cae en pecado y le otorga de alguna manera toda esa autoridad al enemigo. Entonces el hombre, dice la palabra también, que por un hombre entró el pecado, es decir, por Adán, porque él lo permitió, pero por un hombre entra
la salvación. Entonces, a partir de ahí, Dios se va a empezar a revelar al ser humano en sus atributos, en sus características, para ir preparando el camino para que viniera Jesucristo, para que Él redimiera la humanidad. Redimirla era volver a rescatarla, comprarla, volverla a restituir, porque el hombre se había perdido precisamente en esta muerte espiritual. Y bueno, entonces podemos ver a través de la historia que Dios se va revelando en diferentes nombres, ¿no? El primero que vimos aquí es Elohim, después vemos que Él se empieza a revelar también con el nombre de Jehová. Ya ahí lo vamos a ver como el nombre de Jehová ya es un nombre de pacto, ¿no? El pacto que empieza a hacer Dios con Moisés, para que ellos puedan de alguna manera conocerle, que Él es el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Jehová es el yo soy, el que es, el que existe. Y ahí se revela en un pacto precisamente cuando sale el pueblo de Egipto, sale de una esclavitud y Dios hace un pacto con su pueblo. Y Él es pues el yo soy. Bueno, también lo podemos ver también con Abraham. Antes de Moisés fue Abraham, ¿verdad? Entonces ahí con Abraham podemos ver que se revela Abraham como Jehová Jireh. Más bien como Jehová Jireh, no es como Jireh. Jireh porque fue el que proveyó para que hubiera esa ofrenda que tenía que llevar Abraham, y donde le pide que sacrifique a su hijo. Solamente es una prueba porque realmente Dios no lo permitió, sino era una prueba para que pudiera Abraham entender el día en que Jesucristo venía. Porque ahí es cuando dice la palabra, Jesucristo mismo dijo que Abraham vio su día, o sea, vio el día cuando Jesucristo y se regocijó. ¿Por qué? Porque Abraham entendió el propósito de Dios para la humanidad, y por eso es que lo entendió cuando él lleva a Isaac a sacrificar a su único hijo. Lo mismo que hizo Dios, sacrificar a su único hijo. Entonces ahí es Jireh. ¿Por qué Jireh? Porque él proveyó para la humanidad este holocausto, proveyó para la humanidad a Jesús como el cordero inmolado, y en ese momento era que él estaba proveyendo para que Isaac no fuera sacrificado, sino había ahí ya un cordero que tenía que ser sacrificado. Y bueno, pues también vemos esa parte. Y bueno, podemos encontrar pues varios en los nombres de Dios, cómo se va revelando en otros tiempos. Por ejemplo, tenemos aquí, yo soy el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, y igualmente lo estamos viendo con Abraham, ¿ok? Y también pues tenemos otro de los nombres de Dios, que es Adonai, que significa mi amo, o también tiene el significado de soy completamente tuyo o tuya. ¿Sí? Aquí lo vemos también cuando Dios se revela a Abraham, cuando vienen tres varones, él sale corriendo de la tienda y se postra ante ellos y le dice mi amo, o sea, ahí le dice Adonai. Ahí sale de la boca de Abraham esta expresión Adonai, y es precisamente mi amo, o soy totalmente, te pertenezco. Y bueno, aquí pues de alguna manera vemos pues precisamente que ya hay en Abraham un entendimiento claro de que yo le pertenezco a Dios y hay un pacto que yo tengo también con Él, ¿no? Bien, esta es la revelación que Dios va teniendo poco a poco. Y bueno, pues también podemos encontrar a Jehová Rofe en Éxodo 15. Es cuando Israel sale de Egipto, llegan a las aguas de Mara, y en esas aguas de Mara, aguas amargas, pues Dios envía sanidad. Y bueno, tenemos Jehová Rofe, ¿ok? Luego tenemos Jehová Nisi, que Jehová es mi estandarte, mi victoria. Y bueno, aquí lo vemos cuando Amalek quiere atacar al pueblo de Israel, está con Moisés en la batalla, y es cuando nos recordamos de esta historia tan maravillosa que Moisés tiene los brazos levantados y cuando él los baja empieza a prevalecer contra ellos los enemigos. Y bueno, aquí es donde es Jehová Nisi, porque era la victoria y el estandarte, y le ayudaron a Moisés a levantar sus brazos y obtuvo el pueblo de Israel esta gran victoria. Bien, entonces así podemos encontrar
a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, los nombres con los cuales Dios va manifestándose en su carácter, en sus atributos, pero también en la humanidad lo va descubriendo, como Él es mi estandarte, como lo que dijimos, Jehová Rofe, Nisi, mi victoria. Tenemos otro que se llama Makadesh, que también se da en Levítico 27, 8, que es santificación, y es el ser apartados para el servicio de Dios. Jehová Makadesh es el Señor, es precisamente es santificación, es santidad. Yo me aparto para estar santificado en Él. Y posteriormente podemos encontrar también a Jehová Shalom en Isaías 58, en Jueces 6:24. Y Jehová Shalom, entenderlo, bueno, pues es precisamente es lleno de bienestar y de plenitud. Nosotros hemos puesto Jehová Shalom también como paz, pero es más que la paz, es una plenitud y es estar llenos de bienestar, que está, esto lo podemos ver precisamente con Gedeón en Jueces. Y tenemos a Jehová Shikenum, que es el hace justo, Jeremías 2:3, Isaías 54, y también en Segunda de Corintios podemos verlo, ¿sí? Que nos hace él justos también. Y también tenemos a Jehová Roji, que es que el que nos alimenta, nos conduce, pero nos habla, Jehová Roji nos va a hablar siempre, no solo de alimentación física, sino de una alimentación espiritual, ¿sí? Que Él nos va a llevar, dice en Isaías 40, 10 al 11, que Él nos va a llevar como un pastor en sus brazos, como corderos, en su seno nos va a llevar. Es decir, que habla de alguien que protege totalmente a una ovejita, que tiene totalmente dependencia de su pastor. Eso es Jehová Roji. Cuando Él está alimentándonos, o sea, todo el alimento viene de parte de Él y toda nuestra dependencia es para con Él. Es como Dios le va a enseñar al pueblo de Israel todos sus atributos, pero el pueblo de Israel también va a expresar precisamente estas palabras cuando descubre quién es Él. Cuando es como cuando nuestros hijos van descubriendo, cuando ellos nacen, son bebitos y van empezando a depender de nosotros y van a empezar a hablarnos y nos van a decir ciertas palabritas. ¿Por qué? Porque ellos van descubriendo que no solamente los amamantamos las que somos mamás y los cambiamos o los bañamos, sino también ellos van recibiendo de nosotras la protección, la ayuda, vamos siendo las maestras, las doctoras. Entonces, los niños van aprendiendo a descubrir en nosotras también todo ese amor y todos esos atributos que tenemos. Es la manera en que Dios pues se va manifestando poco a poco a la humanidad. Ya hasta aquí, bueno, estamos viendo de alguna manera los más importantes. Hay más, pero bueno, ahorita mencionaré dos más que son importantes. Sí, no, pues está súper interesante poder nosotros conocerlos. Hay mucho por qué leer, hay mucho por qué escudriñar en la palabra. Verdaderamente que cada uno de las partes que mencionaste ahorita con sus citas, a lo mejor fueron un poquito rápido, pero sería mucho que después Esme pudieras compartirlo en nuestra página, así con las citas, porque a lo mejor alguien quiera estudiarlo, ¿no? Sería algo muy, muy lindo. Y pues principalmente porque pues cada historia, ¿no? O cada parte de la escritura donde se manifiesta este atributo es por algo en específico que estaban viviendo. A mí me llama mucho la atención el de la parte donde dice, la que estabas comentando ahorita de Jehová Nisi, que es cuando el pueblo de Dios pelea contra Amalek, y dice que, bueno, ahí estaba prevaleciendo, bueno, más bien ganaban cuando levantaban las manos Moisés y cuando las bajaba, pues les ganaban a ellos. Entonces dice que pues ahí estaba quien le soportara los brazos, ¿no? Y luego cuando fue así y ganaron los israelitas, el pueblo de Israel, dice que Moisés fue y pues ordenó levantar un altar y ese altar se llamó, le pusieron Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Así es.
Y pues bueno, sabemos la historia, la leemos y todo y comprendemos. Pero bueno, pues para allá vamos, ¿no? Para el significado de esos atributos del Señor. Cuando nosotros nos encontramos en diferentes situaciones, ¿no? Ya no estamos en guerras ni ese tipo de cosas, pero sí enfrentamos situaciones y circunstancias difíciles. Y el Señor nos deja esa remembranza, esa fuerza, ¿no? Que explica la palabra de esa forma expositiva de decir, el Señor es mi estandarte, porque el enemigo va a venir a persuadirnos, va a venir a amedrentar nuestra vida, pero cuando nosotros leemos esas partes de la escritura, fortalece nuestra fe, ¿no? Y es ahí donde decimos, Señor, en tu nombre yo levanto una bandera, porque al final de cuentas, ¿por qué razón o sea, pensémoslo así, vamos a decirlo, en la lógica, en lo físico, una bandera pues te muestra qué es lo que tú representas, ¿no? ¿Quién eres tú? Entonces, este estandarte, para decir Jehová es mi estandarte, Jehová Nisi es mi estandarte, ¿no? El Señor pelea por mí. Wow, o sea, es algo especial. Así es. Y pues yo creo que aquí lo importante es precisamente de explicarles a nuestras amigas que los nombres de Dios son muy importantes porque tú vas descubriendo en tu vida cotidiana, en tu comunión con Dios, tú vas descubriendo todos esos atributos. No nada más es saberlos, o sea, podemos leerlos y saber las historias, pero cuando a ti en tu vida se revela ese atributo de parte de Dios, cuando tú en tu vida lo estás viviendo, te das cuenta porque es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Cuando ellos pasaban una situación y veían cómo Dios actuaba a su favor, cómo les ayudaba, pues obviamente ellos ahí descubrían como esa parte de que Dios está realmente conmigo. Como me recuerdo ahorita una parte donde dice que iban a atacar al pueblo de Israel porque él solamente era el Dios no recuerdo si era solamente el Dios de los valles y no de las montañas o algo así, entonces los van a atacar de otra manera. Y entonces, pues para que, dice, no recuerdo si fue José, para que vean que Dios no es solo Dios de valles, sino también de montañas, o sea, Dios es Dios de todo. No, Sí. no ganamos la guerra porque estuvimos solamente en el valle. O sea, él le pertenece todo y va a ganar donde sea. Entonces es bien importante eso cuando nosotras tenemos este tiempo de amor con Dios, de búsqueda de Dios, en los momentos difíciles, ahí descubrimos las facetas, la forma de cómo Él es, su carácter, y lo descubrimos también con la palabra de Dios, ¿no? Y por ejemplo, ahorita yo les decía, Él se fue manifestando en el pueblo de Dios, en su pueblo, ¿por qué? Porque había una palabra profética desde Génesis, cuando el hombre peca, él hay una palabra donde dice que él va a herir a Satanás en la cabeza, ¿sí? Por medio de la mujer, hablando proféticamente de que Jesucristo nacería de una mujer y entonces ahí pues aplastaría la cabeza del enemigo. Entonces, todos los nombres que va él revelando a su pueblo y que el pueblo mismo va descubriendo también, hablan de lo que viene precisamente de Jesucristo, acerca de la redención. Y por ejemplo, este que se llama Jehová Samá, lo vemos en Ezequiel 48:35, dicen, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Esto es Jehová allí. Es decir, que ya ahí está hablando acerca de la iglesia. Está hablando que Él va a estar allí, está presente. Él es el que está presente constantemente en este tiempo que iba a venir y que Él se iba a manifestar. Y bueno, hay más nombres, por ejemplo, ahorita recuerdo uno de Jehová Ishi, ¿no? Que él es el esposo hablándole precisamente a Israel de que estaba perdida Jerusalén, de que no estaban de alguna manera obedeciéndole a él y viene un tiempo de mucha crisis donde el pueblo de Israel está perdido prácticamente, pero él le dice, yo volveré a ti, te volveré a levantar, quitaré como que esa afrenta, porque yo soy, o sea, dice, voy a quitar a todos los Baales, a todos tus señores,
O sea, los que eran tus amantes, digamos, porque el pueblo de Israel se iba a la idolatría, se iba a la rebeldía, a hacer lo que otras naciones hacían. Y entonces el Señor, pues de alguna manera se apartaba porque no querían estar con Él. Pero Él les daba esa promesa que yo te voy a quitar estos Baales, te voy a quitar estos señores y yo voy a ser tu esposo. Entonces es también Jehová Ishi. El que Él es el esposo, es el todopoderoso para nosotros. Y yo creo que es bien bonito cuando se presenta esta palabra de quién es Él en nosotros. Ishi, a mí, yo lo personal se los quiero compartir. A mí este nombre Ishi fue revelado no porque lo leí en la Biblia, sino porque yo tuve un sueño en una ocasión en tiempos muy difíciles cuando mis hijos estaban chiquitos y que mi esposo no tenía trabajo en ese momento, había una necesidad muy fuerte económica y yo estaba realmente muy como desesperada porque no, como esa salida, ¿no? De en cuándo va a haber ese trabajo, en dónde se van a abrir las puertas. Y yo recuerdo pues que yo buscaba al Señor, yo oraba y estando dormida en una ocasión, recuerdo que yo soñé a una pastora, que es una pastora, digamos, americana, se llama Marilyn Hickey, y yo recuerdo en ese sueño que yo la veía predicando a ella y que ella estaba ahí hablando la palabra y que yo me postraba, yo recuerdo que me postraba, me ponía de rodillas junto con otra jovencita que pues yo conozco, que era de la iglesia, y me acuerdo que estaba de rodillas ahí y que la hermana se me acercaba a mí en ese sueño y me ponía sus manos en la cabeza y empezaba ella a orar en lenguas y yo sentía pues igual yo estaba, me acuerdo como que orando en esas lenguas, estaba hablando, pero yo sentía como ese calor de Dios cuando ella estaba orando. Pero en ese momento ella me empezó a decir, Ishi, y me decía, como 3 veces me dijo Ishi, y oraba y me volvía a decir Ishi, y volvía a decir Ishi. Y entonces yo me despierto del sueño, me despierto así, y ese nombre yo lo tengo en la mente, Ishi, y yo voy rápido a buscar a internet en la Biblia, ¿no? A buscar en la Biblia si existía ese nombre. Yo dije, a ver si existe o qué quiere decir este nombre. Entonces yo recuerdo que busqué Ishi y me aparece la cita bíblica donde dice, él es tu esposo. Entonces, para mí fue algo maravilloso porque ahí fue cuando el Señor me dio una seguridad total de que cuando a veces el esposo no es lo suficiente para nosotras, porque por en ese momento mi esposo no podía darme, digamos, ese gasto que yo quería, porque no tenía trabajo, porque no encontraba los medios. Y ahí el Señor fue cuando se me reveló a mí como yo soy tu esposo, ¿sí? En estos momentos de crisis, yo soy tu esposo, o sea, no tengas miedo, yo soy tu esposo. Y fue tan hermoso la bendición que Dios nos dio, que el Señor ahí, de alguna manera yo orando, el Señor me dio una palabra de que yo iba a salir en un instante, en un momento, de repente iba a salir de esa crisis económica y Dios nos iba a llevar a cosas hermosas y maravillosas. Y recuerdo que tuve ese sueño y al siguiente año tengo la oportunidad con mi esposo de estar en un congreso donde estaba Marilyn Hickey ministrando la palabra. Entonces, ella vuelve a dar ahí una palabra profética para las personas que tenían un deseo de visitar Israel. Ella me acuerdo que dijo quiénes quisieran ir a Israel, y recuerdo que levantamos Paco y yo la mano y dijo, yo voy a orar por las personas que quieren ir, porque Dios va a cumplir ese sueño. Era imposible porque acuérdense que veníamos saliendo de una crisis económica muy fuerte, pero realmente al año siguiente nosotros nos encontrábamos en Israel. O sea, es tan importante cuando tú empiezas a buscar el corazón de Dios, cuando en una crisis en tu vida empiezas a decir, no puedo, Señor, porque era yo, Señor, ayúdame.
¿cómo voy a hacer? Ayuda a mi esposo, él no vemos para dónde. Y yo era mi oración, pero era pegarme a él totalmente, decirle, ayúdame, yo quiero que me des una palabra, yo quiero que me hables, que me digas qué voy a hacer. Yo sé que tú estás conmigo, pero quiero que tú me hables. Y yo creo que esto es importante porque el nombre de Dios se revela a tu vida. Y en mi caso, bueno, a mí me sorprendió porque realmente este nombre yo no lo había leído y no lo conocía, que él era un esposo para nosotras en tiempos de crisis, en tiempos donde los esposos no pueden a veces suplir las necesidades que nosotras tenemos. Y más si tú eres viuda o más si tú eres una mujer que no tienes a tu esposo, que te abandonó, él dice que no serás más abandonada, sino que él está contigo como ese esposo, como ese, digamos, pues maravilloso esposo, ¿no? Entonces yo vi esa mano de poder en él y que yo quisiera de veras que tú le busques con todo tu corazón, porque él hace cosas extraordinarias, como esto que me pasó a mí, que realmente pues fue maravilloso poder ver que Dios hasta te puede hablar en un sueño y te puede manifestar lo mucho que te ama o que está contigo. Pero es necesario, dice la palabra de Dios en Hebreos, que tú te acerques confiadamente al trono de su gracia. Es necesario que tú te acerques para que también Él pueda revelarse a tu vida. Y yo he visto también que a veces que hay personas que no lo hacen y Él mismo se revela a ellos, a pesar de que hay personas que ni siquiera lo buscan y Él con tanto amor los persigue, busca y ve la manera de manifestarse a sus vidas. Entonces creo que pues es maravilloso esto. Sí, qué hermoso testimonio. Y fíjate que cuando nos estabas diciendo los nombres, yo me acordé de eso que estás contando ahorita. Dije, ay, ojalá y se acuerden y lo cuentes. Pues, ¿cómo no te vas a acordar si a ti te pasó? Y estaba yo pensando, ahorita que estabas hablando de esta forma de búsqueda del Señor, y me acordé bastante de cuando está Abraham, sí, Abraham, era Abraham, no Moisés, ya no me acuerdo, que está esperando, no, perdón, es Moisés que está en el monte, que está hablando con Dios y que dice que estaba él hablando ahí con el Señor, ¿no? Porque pues iba a hacer grandes cosas con ellos ahí. Y entonces Moisés le dice, no, muéstrame tu gloria. Le empieza a decir, por favor, muéstrame tu gloria. Y la primera vez el Señor le dijo que no. Dijo, no, no te la puedo mostrar. Y luego otra vez le volvió a insistir, por favor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le volvió a decir que no. Y a la tercera, pues ya le vuelve a decir, Señor, por favor, o sea, muéstrame tu gloria. Y ¿y qué pasa? Pues dice, está bien. Y dice así la palabra, que entonces el Señor mostró y pasó, dice que le rodeó, ¿no? Y que lo que él pudo ver fue la bondad de Dios. Y esta parte, ¿no? Ese es otro atributo, ¿no? La bondad de Dios, su benevolencia, ¿no? Hacia nosotros. A mí me encanta porque cuántas de nosotras hemos visto la bondad de Dios en nuestra vida, ¿no? Y como tú dices, o sea, a mí me encanta escuchar esta parte que dices, bueno, fue a través de un sueño, fue una revelación personal, pero tenemos la oportunidad de orar, ¿no? De orar y buscar su presencia y que se manifieste en nuestra vida de esta manera como lo hizo también con Moisés, ¿no? Que le insistió, le insistió, le insistió hasta que el Señor le mostró y este atributo tan maravilloso, le mostró su bondad, ¿no? Le mostró que Él es bueno, le mostró que Él es Así bueno. es. Entonces, estuvo muy padre eso también. Así es, porque en cada uno de sus nombres, si tú te das cuenta, manifiesta su amor y su bondad, porque cada nombre es precisamente, yo estoy ahí, yo estoy contigo, yo soy tu estandarte, yo soy el que pelea por ti, yo soy el Dios de pacto, de que yo digo que lo voy a hacer y yo he hecho un pacto contigo a pesar de que a lo mejor tú conmigo no, pero yo estoy ahí. Entonces cada uno, yo soy tu paz,
O sea, estos nombres revelan precisamente la bondad, la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, es hermosísimo cuando vemos esa gloria manifestada, como lo dice en Juan 1. Sí, Juan 1, yo creo que es de mis versículos favoritos porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, dice, estaba con Dios y el verbo era Dios y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, vean ahí cómo habla acerca, ¿no? Precisamente de quién era Jesucristo ahora, de lo que iba a venir a hacer a nuestras vidas, ¿no? A manifestarse a nuestras vidas. Y esa manifestación era pues el amor de Dios precisamente en la humanidad, el amor de Dios para rescatarnos. Y dice precisamente, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Entonces, él es el que está con nosotros desde el principio. Y las tinieblas no prevalecen, es una certeza de que Él vino a este mundo para salvar, para rescatar lo que se había perdido y entonces ahora poder manifestar a través de Jesucristo pues toda esta misericordia, ¿no? Por eso puse en el post esta parte de Jesucristo que son los nombres que proféticamente se dan en Isaías 9:6, ¿no? Isaías 9:6 es una palabra profética de quién era Jesucristo también, que Jesucristo viene con esta, digamos, toda esta maravillosa envergadura de quién es en su nombre también. Dice, porque un niño nos es nacido, hablando de Cristo, hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro, ¿no? Jesucristo vino con este principado y el nombre que le iban a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando habla de esto de Padre eterno, príncipe de paz, vamos a hablar sobre este nombre que es importantísimo. Y bueno, él menciona aquí estos nombres y hay otra parte cuando vemos que le habla el ángel a María que va a ser su nombre Emmanuel, que significa también Dios con nosotros, ¿verdad? Jesús también, que significa Salvador. Y este es el nombre que ahorita podemos encontrar ahora en Jesucristo, Dios mismo enviando a su Hijo, y con esta parte de que entendamos que aquí me encanta porque Jesucristo es Dios Padre, ¿sí? O sea, es Padre también Jesucristo. Es consejero como lo es el Espíritu Santo. Admirable, Dios fuerte como era Elohim de la creación, ¿se acuerdan? Y Shalom, ¿no? Príncipe de paz. Entonces, de veras, yo les quiero decir a todas mis amigas, el Señor te ama tanto que Él quiere revelarse a tu vida, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo toca tu corazón y empiezas a sentir de veras cuánto te ama en la necesidad que tú tienes, de qué manera Él se va a revelar a tu vida. Y yo quiero que tú de veras le pidas que se revele a tu vida, es decir, que te muestre. Esto sí es importante porque tenemos que orarlo, tenemos que pedirlo. Cuando tú lo pides, Dios de veras que te escucha y Él empieza a revelarse a tu vida. Hubo un tiempo que yo le empecé a decir, Señor, quiero conocerte como mi papá. Yo sé que eres mi papá, pero quiero conocerte como mi papá. Y fue una parte que yo estuve hablando y hablando mucho con él para que él me mostrara y él restauró mi vida en el área paterna, porque pues como les he contado, mi papá se fue, yo tenía 7 años, mi papá era un hombre muy cariñoso mientras vivió conmigo, mis recuerdos son de un padre amoroso, lleno de pues de mucho cariño, de mucha entrega, porque jugaba mucho conmigo, y yo en esos 7 años puedo decir pues que tuve un papá maravilloso, pero después de los 7 años que él se va perdiendo esta relación de cariño, de amor, y se pierde prácticamente totalmente, más que para comunicarnos de buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Que te vaya bien, ¿no? Pero Dios tuvo que sanar esa área de que yo perdí en mi infancia y en mi adolescencia, el no tener a un papá presente.
digamos, presente en lo emocional. Entonces fue la parte que Dios, orando y pidiéndole al Señor que me mostrara, porque yo sé que eres, yo le decía, yo sé que eres un padre, pero no te veo como tal, o no te siento, o no veo cómo es que eres un padre para mí. Y realmente le empezó a sanar mi corazón, pero hay que pedirle realmente que Él lo haga, hay que pedírselo. Y yo aquí le estamos hablando de esta parte, ¿no? Donde dice Padre eterno. Pero vean cuántos nombres hay aquí de Jesucristo, admirable. Igual tú le puedes decir, Señor, ahorita, por ejemplo, en este tiempo, mi oración ha sido, quiero que te reveles a mí como Jesús admirable a mi vida, admirable. Quiero que te reveles a mí como admirable y consejero. Es ahorita como que esta es la parte de oración que ha estado en los últimos meses en mi vida acerca de esta parte de quién es Jesús como este hermoso hombre admirable y consejero. Y bueno, ahorita les voy a contar un testimonio ya más adelantito, pero vean aquí qué hermoso dice, lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Sí? Es decir, el imperio de Jesucristo no tiene límite, ¿sí? O sea, es efectivo, es actual, su paz no tiene límite. Sí, entonces estamos sobre esta tierra, pero estamos realmente viviendo en el espíritu con esta característica, este atributo maravilloso de que Dios es nuestra paz, Jesucristo mismo es nuestra paz. Wow, está muy interesante todo esto, realmente encontrar esta parte de escudriñar cada porción de la escritura, cada palabra prácticamente, porque pues aquí estaba ya profetizado el Señor Jesucristo, ¿no? En este nombre que está completo, ¿no? Y por eso y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ahí verdaderamente nos está dando todo el nombre y el apellido, ¿no? Entonces, descubrirlo, como tú dices, a través de nuestras experiencias con él y dependiendo también cómo hayamos vivido, cómo nos haya tocado a nosotros, pues aquí nosotras siempre exponemos nuestra propia vida, ¿verdad? Tú acabas de compartirnos algo acerca de cómo te tocó a ti esta parte de la paternidad. En el caso mío, él sí estuvo presente todo el tiempo, pero pues nunca fue un padre cariñoso, no nos mostraba tanto esa afectividad, ¿no? Al contrario, siempre había mucho temor, porque fuimos una familia un poco disfuncional en este aspecto, no éramos tan... tengo recuerdos buenos, hay cosas muy buenas que puedo recordar, pero pues sí entré también como que en un shock cuando esta parte de que Dios es nuestro Padre y entenderlo y cómo poder comprender su amor, a mí me costó mucho trabajo. Digo, tú fuiste testigo de ello pero ya cuando dejas que el Espíritu Santo toque tu vida y dejas que esas cosas que pasaron verdaderamente pasaron y quedaron atrás y has perdonado, pues esa parte de poder reconocer los atributos de Dios dependen mucho también de nuestro corazón, ¿no? De cómo hemos dejado que la obra del Espíritu Santo pues nos vaya llevando de escalón en escalón y que podamos ir conociendo estas facetas del Señor. Porque pues si no pasamos el primer escaloncito que es el del perdón, pues difícilmente vamos a poder ir conociendo lo demás. Entonces, yo creo que el Señor pues siempre es sabio, ¿no? Y nos ha enseñado cómo podemos llegar allá, al trono de su gracia, como lo mencionaba hace rato, que está en Hebreos, y cómo podemos nosotras entrar sin temor, ¿no? Hacia su presencia. Porque yo por lo menos ese era mi problema, que yo tenía como que mucho miedo, como que yo veía a Dios como, no sé, algo demasiado lejano para mí,
con muchísima reverencia, ¿no? Yo decía, no, pues ¿cuándo va a tener el tiempo para mí? Pero cuando empecé a entender que Dios era mi Padre y que yo podía acercarme al trono de su gracia sin temor, pues fue como que, pues paso a pasito, ¿no? Pero el primer paso que tuve que dar fue perdonar en esa área, ¿no? Perdonar en esa área que a mí me hacía. Y yo creo, Pao, que muchas veces, fíjate, yo he visto esto, que más que tú llegues con esa conciencia de pedir perdón y perdonar, cuando tú conoces a Dios y te ves envuelta en esa gracia, en ese amor incondicional de Dios, por ti misma hay un arrepentimiento y hay un perdón. Es algo que es la esencia de Dios que está en nuestras vidas, porque así lo dice la palabra de Dios, que el amor de Cristo, en Romanos pueden encontrarlo eso, en Romanos 5:5, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros nos acercamos al trono de su gracia y encontramos ahí ese amor de Dios tan profundo, tan maravilloso, que somos amadas, somos perdonadas, inmediatamente lo que hacemos es pedir perdón y también perdonar, porque estamos tan envueltas en momentos con Dios tan maravillosos, que la verdad que las personas que pensábamos que nos habían hecho daño o nos hicieron daño, vienen a pasar en un tercer término a te perdono, no me debes nada, porque te sientes tan llena de Dios, tan limpia, tan sana, tan restaurada, tan amada, que realmente es el mismo ser humano el que se acerca a pedir perdón a Dios y a perdonar también. Entonces, por eso es que ahorita les invitamos a que se acerquen confiadamente al trono de la gracia, que se acerquen sabiendo que el Señor les ama, porque Jesucristo eso vino. Fíjense, en Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el nombre con el cual Jesucristo dio a conocer a Dios? ¿Lo dio a conocer como Ishi, o lo dio a conocer como Shalom, o como Jehová Nisi? ¿Cómo lo dio a conocer? ¿Qué nombre es el que Jesucristo viene a dar a conocer? Es el nombre del Padre. Jesucristo, todo el ministerio se encarga, dice, yo he venido a dar a conocer tu nombre. Y el nombre que les dice siempre los discípulos, cuando ustedes hablen, no les dijo, háblenle a Jehová, háblenle a Jehová Nisi, a Elohim, ¿sí? No les dijo, diríjanse a Jehová Rafa, nada de eso. Por eso es que los fariseos, los hombres de la ley, se enojaban tanto. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo es que hace a Dios su Padre, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene, todo el ministerio es, cuando le dicen los discípulos, enséñanos a orar, cuando tú hables, le vas a decir Padre nuestro. Y en todo ustedes pueden ver, cuando le hablen es su Padre, vuestro Padre. En todo Jesucristo todo el tiempo estuvo hablándoles. Por eso aquí en Juan, cuando él dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el amor que le dio a Jesús? Que Jesús era hijo. Y cuando Jesús, antes de que hiciera cualquier milagro, Jesús antes de que hiciera cualquier cosa, lo que hizo Dios, cuando Él baja las aguas y es bautizado, Dios lo que hace es decirle, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios lo afirma delante de Juan el Bautista y de los que hayan escuchado, y le dice, este es mi hijo amado. Y no es la primera vez que lo hace, Dios lo hace nuevamente después y dice, este es mi hijo amado, a él escuchen, a él oigan. Entonces, por eso es cuando habla de Jesús, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y aún más para que tú estés en ellos como yo esté en ellos también. El nombre que más grandioso que podemos entender y conocer es el nombre de nuestro papá, que Dios es papá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en mi caso,
Yo puedo decir, mi papá puede tener algunos nombres, por decirlo, que él es contador público, que mi papá, no sé, tuvo cierto puesto, o que él hace esto, aquello, puede tener varios nombres, ¿no? Entonces yo no le hablo a mi papá por su nombre de profesión, yo no le hablo a mi papá por su nombre de cómo lo conocen en su trabajo, sino yo le hablo, papá, es mi papá. Yo no le Claro, digo, yo le digo a él papá. Y lo mismo, o sea, cuando Jesucristo viene, Él lo da a conocer el nombre maravilloso que es el nombre de papá. Y lo dice precisamente también la palabra, que el Espíritu Santo que está en nosotros, dice el cual fue derramado en nosotros también, por el cual clamamos Abba Padre, es papacito. La palabra Abba es papito, papacito, o sea, ni siquiera es papá. Estamos hablando de cuando un niño, yo veo que cuando los niños son pequeños es cuando más expresan esta palabra de papito, papi, papá, papacito, ¿no? Yo me acuerdo de mis hijos que David sobre todo en un tiempo le decía a Paco, api, ¿no? Api, api. Entonces, vean cómo los niños, porque los niños expresan el mayor amor y ternura, sí, ¿no? Que cuando ya no son nuestros hijos más grandes, pues ya como que ya es más papá y todo, ¿no? A veces ya si están muy cariñosos, pues no, papito, papi. Pero vean que el Espíritu Santo dice que nos dio un Espíritu Santo de adopción, de que somos hijos. Y así por es. ese Espíritu Santo que está en nosotros, le decimos papito, le decimos papi, no le decimos oh, Jehová, no le decimos Señor, no, no, le decimos papi. Entonces, cuando entre más tú tienes esa relación con Dios, tu oración, tú te vas a dar cuenta que no va a ser Señor, no, no va a ser Señor, te damos gracias, no. Cuando tú ya tienes una relación muy estrecha con Él, tu oración siempre va a ser papito, papi, papá, porque este es el nombre que vino Jesucristo a mostrarnos. Y es un nombre pues maravilloso, porque ahí se encierra todos los nombres de Dios que hemos visto desde Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo, que Él es un Padre poderoso, es un Padre que nos protege, es un Padre que nos provee, es un Padre que en cualquier necesidad está con nosotros, que Él levanta nuestra cabeza. Él es Samá, que es, estoy ahí, estoy presente, nunca me aparto de tu vida, siempre voy a estar ahí contigo. Entonces es maravilloso cuando entendemos, porque el nombre de Dios Padre encierra todo, todo, todo lo que es realmente Dios. Dios es amor. Y esto es lo maravilloso cuando cada vez nos acercamos más, vamos descubriendo todas esas facetas de amor de Dios. Sí, Esme, yo creo que como dices tú, es la cercanía, ¿no? Es la cercanía y es la confianza que tenemos hacia Él, obviando que pues habrá quien tenga su manera también muy particular de orar y de acercarse a Dios y en sus palabras orar y decir Señor y también es válido, ¿no? Es tan válido como decir papito, pero sí está clara la explicación que da acerca de cómo podemos acercarnos al Señor y que verdaderamente todos tenemos esa posibilidad de hacerlo, que podamos sentir ese amor, como tú lo llamas, ese amor incondicional de Él. Y verdaderamente el Señor Jesús cuando vino, bueno, cuando el Señor Jesús, ya estoy diciendo, papito, vino a la tierra y en su ministerio, como bien lo decías, hay una cosa muy importante también. Él decía, yo hago lo que mi padre me indica, ¿no? Vengo a decirles y a hacer lo que él me envía a hacerlo, ¿no? El que me envió, él mencionaba el que me envió. El que me envió, pues es su padre, ¿no? Muchas veces quizá no nos detenemos a leer con claridad o con tiempo, pero hay muchas partes, si vamos verso a verso, principalmente en Mateo, en el libro de Mateo, viene específicamente esa palabra, ¿no? El que me envió, vengo a establecer lo que me dijo mi padre. Y por eso, como lo mencionabas hace
se hizo el alboroto en aquel tiempo, porque decían, ¿cómo es posible que le llame al gran Señor su padre, ¿no? Pero es bien importante reconocer cuando nos acercamos a Dios y le conocemos de tal manera que podamos tener esa franqueza de nuestro corazón, de poder decirle lo que sentimos, ¿no? Porque también cuando lo vemos como el Señor, como yo les decía hace rato, ¿no? El gran Señor que me daba como que me intimidaba acercarme, ¿no? Como que no sabía cómo decirle, como que yo pensaba que no me iba a escuchar. Cuando hacemos así como que de lejitos, porque no vaya a ser que sí me voy a contestar, no tenemos esa interacción, ¿no? Pero cuando rompemos esa parte y cuando nos entregamos al Señor completamente y cuando caminamos en esa búsqueda diaria a través de la palabra, a través de que me siento y platico, y lo hemos hablado en el programa, hemos hablado acerca de la oración, que es tan clara como lo que estamos haciendo ahorita nosotras dos, y es platicar tal cual con nuestras palabras y con esa sinceridad, ¿no? De llegar al corazón de Dios. Y ese es el objetivo de esta noche, ¿no? Yo creo me adelanto un poco a lo que tú tengas como conclusión. No sé cómo vamos de tiempo, pero sí te digo, o sea, creo que el objetivo de este tema, ¿no? Tan bonito, es que podamos acercarnos cada una de nosotras a nuestro Padre amado, ¿no? Porque Él nos ama, Él nos espera, Él ansía que estemos con Él, ¿no? Cada día con Él, cada momento con Él. Y que decidamos apartar un tiempo específico para descansar en Él, para darle y decirle todos sus atributos y cuán agradecidas estamos, pues, por su amor, ¿no? Así es, Pau. Y lo que decías ahorita, ¿no? De cuando nos dirigimos a Dios se vale, pero también es muy importante aprender a quitarnos algunas cosas que ya traemos también, que Sí. Jesucristo mismo nos enseña, ¿no? Cuando les dijeron ellos, enséñanos a orar, Él les dijo, van a decir. Entonces, también a veces tenemos que hacer un esfuerzo por nosotras mismas igual. A veces estamos muy acostumbrados a Señor y no está mal, como decías, pero si Jesús mismo nos está diciendo, acércate, acércate como tu papá, ¿no? En Hebreo nos dice, acércate confiadamente al trono de su gracia. Es decir, que tiene que haber de parte de nosotros ese anhelo, ese deseo de quitar a veces hasta en nuestra forma de hablar, el decir sí, porque nos cuesta a veces trabajo. Yo creo que igual yo muchísimos años me dirigí siempre a Dios, Diosito, Señor, muchísimo tiempo, ¿no? Pero llegó un momento, como les dije, donde empezó a revelarse a mi vida que Él era un papá para mí. Y que entonces en eso, pues yo empecé, ¿no? A hablarle como eso, tú eres mi papá, entonces te digo papá. Y es cierto, o sea, hay niños que, por ejemplo, los adoptan ya grandecitos y les cuesta mucho trabajo llamarle papá o mamá a la familia donde se integra. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, pero tiene que llegar un momento en el cual tiene que haber esa relación de que si él es tu papá, tienes que decirle papá. Y bueno, Santiago 1:17, pues que dice precisamente que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él decidió venir y recibirte como su hijo. Él decidió crearte, Él decidió hacerte su hija, Él decidió amarte. No porque nos portemos bien o porque seamos muy buenas, sino porque a Él le plació traernos a este mundo y venir y rescatarnos a través de Jesucristo, y también que nosotras ahora hagamos este pasito de fe y nos acerquemos a Él, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, y porque está muy presente en los evangelios del amor de Dios presente a través de Jesucristo.
Él vino a rescatarte por amor, Él dio su vida por amor, inclusive cuando tú ya le aceptas y le crees, Él dice que tienes que ser bautizado, ¿no? Y vean cómo ahí dice, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo decimos así y como algo religioso, no hay bautizar, pero la palabra bautizar es sumergir, es decir, tú te vas a sumergir en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. O sea, cuando tú bajas a las aguas, cuando tú entras en ese bautismo, es como que estás totalmente, entras o sea, la muerte que tú traías arrastrando, porque había un decreto de muerte, es que se queda ahí en las aguas, ese decreto de muerte. Por eso te sumergen y te sumergen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y sales a una nueva vida. Y en esa nueva vida en Cristo Jesús precisamente es donde tú eres un hijo, una hija perfecta, llena de el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Él le plació venir y adoptarte como su hija, como la persona más importante que Él dio, por la cual dio su vida. Entonces, qué hermoso cuando entendemos esa parte, maravilloso cuando entendemos cuánto nos ama el Señor y que Él es papá. Y es el nombre más importante para nosotras ahora, que Él es papá. Sí, ay, está muy bonito todo eso, realmente son cosas, yo creo, Esme, que ya sabemos, son cosas que ya sabemos, pero que no nos detenemos a reflexionar. Y pues ciertamente, como dices, yo creo que todo esto va a funcionar en la práctica, principalmente en la forma de cómo nos dirigimos hacia nuestro Señor, hacia nuestro Padre, y cómo tenemos esta relación. Y recordemos que nuestra relación, pues verdaderamente es muy personal, es en nuestros tiempos de oración, es en nuestros tiempos íntimos con Él, y que pues no son públicos, ¿no? No son actos públicos, no son cosas que tengamos que demostrarle a nadie, sino simplemente es encontrarnos con Él en lo secreto, es fortalecernos en nuestro corazón a través de la oración y va muy pegado, yo lo siento muy pegado este tema con la oración porque pues es ahí donde nos desenvolvemos delante de Él y donde Él va afirmando esa paternidad en nosotras, ¿no? Así es, Pau. Y pues el tiempo, Pau, se acabó, hablando de la paternidad maravillosa, que quisiéramos tener más de él. Lo que decías ahorita me gustó mucho de la parte privada, que no son acto público, sino es algo muy personal, muy íntimo con el Señor, y que de veras que ustedes que nos están escuchando, háganlo. Porque a veces pensamos que el orar es estar hable y hable y hable, y a veces no es así. Ahorita me acordé de cuando hablamos de uno de los nombres de Dios, que es cuando Él nos lleva como en su seno, como ese pastor que nos lleva en sus brazos. Y a mí, yo recuerdo esta parte que Dios también nos va enseñando. Él es maestro, Él dice que es consejero. Y hay veces que, como decía el tapado, que es en la intimidad, que pensamos que nada más tenemos que hablar. No hay momentos donde tenemos que aprender a dejarnos amar por Dios. Es decir, hay veces que te tienes que quedar callada simplemente. Puedes estar orando, estando callada un buen rato, porque sabes que estás ahí en los brazos del Señor, porque sabes que ahí en ese momento, sin que tú digas nada, Él está sintiendo lo que siente tu corazón, Él sabe lo que tú necesitas y simplemente le dices, aquí estoy contigo, aquí estoy, vine a estar contigo, Señor, ayúdame, lo que sea. Y hay veces que nos podemos quedar quietas un ratito o mucho rato ahí. Inclusive a veces hasta te puedes quedar dormida y no es, ay, me quedé dormida y ya no oré, no. Te quedaste dormida y quizás Dios lo permitió para traer mucha paz en ese momento a tu vida, traer mucha restauración que ni siquiera que necesitabas tú y que es tan importante que tú también te dejes amar por el Señor, porque orar no es que tú hables y hables y hables, sino también es
que Él hable a tu corazón. Y el Señor habla a través del silencio, habla a través de a veces un suspiro, a veces a través de un pensamiento. O sea, Él habla de muchas maneras. Obviamente su palabra, pero necesitamos también esa parte, como decías, Pau, en lo privado, ahí dejarnos llevar por el Espíritu Santo para comunicarnos con el Señor, que cuánto Él quiere estar con nosotros. Realmente Dios es el que está más interesado en hablar con nosotras que nosotras con Él. Y si nosotros de veras nos dejamos amar, estaremos, la verdad, con unos deseos grandes de que todos se duerman para poder estar o pasar tiempo con Él. Y pues bueno, el tiempo ya se nos acabó, vamos a pues a orar y pues qué más quisiéramos decirles, que queremos comunicarles precisamente que es maravilloso cuando nos metemos cada vez más con el Señor. Así es, así es. Ya depende, ahora sí que de cada una de nosotras. Nada más así de rapidito me acordé, estoy buscándola aquí en mis anotaciones, pero me acordé, aquí está, de un hombre, ya por último, no creo que va a extender mucho, el Roy, así estaba, es que Dios que ve. Y la cita bíblica de Dios que ve está en Génesis 16:13. Y es cuando la sierva de Sara, que es Agar, pues pasa por toda esta situación tan bochornosa, dolorosa, indignante, porque ya sabemos la historia, que era sierva de Sara. Sara le dice que piensa que a través de su sierva va a poder ser madre, y pues le dice a Agar que vaya y con su esposo. Tiene Agar a su hijo, le ponen Ismael, y dice la escritura que Agar sale del campamento porque la echan, ¿no? La echan con todo y el hijo. Y me encanta esta parte donde Dios le dice, ¿no? Yo estoy ahí, ¿no? O sea, no quisiera leerla porque nos vamos a tardar mucho, pues ya después léanla ustedes con calma. Es Génesis 16:13. Y me encanta esta parte porque Dios le contesta y le dice, yo veo, yo vi, yo te escuché tu aflicción, ¿no? Yo voy a estar contigo. Entonces, ahí me llamó mucho en mi corazón esta parte porque muchas veces pasamos cosas y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Hay cosas que no las publicamos, hay cosas que ni siquiera una llamada, ¿no? Pero tengo esto en mi corazón para alguien, no sé para quién sea, pero quiero decir esta noche, Dios ve tu aflicción, Dios ve las injusticias que has pasado, Dios ve tu necesidad, ¿no? Porque muchas personas, cuando tú expones el problema, pues ya lo dijiste, es más que obvio. Pero cuando te quedas en silencio y pasas una situación como la de Agar, ¿no? Que es despojada de la tierra donde vivió, que es humillada, ¿no? Que pasó esta situación muy dura, y cómo viene el ángel del Señor y le habla, ¿no? Estoy contigo y tu hijo va a valer, ¿no? Tu hijo va a ser parte de una gran nación. Y es como Dios ve nuestro corazón, Dios mira nuestra aflicción. Entonces, ya para concluir, dejo esto en el corazón de alguien que no sé quién lo necesite, pero estoy segura que alguien lo está recibiendo. Y Dios ve, el Señor Roy ve lo que tú estás pasando. Y, y te puedo decir por testimonio propio que yo muchas veces, y Esme lo sabe, ni a ella misma le he hablado para poder contarle cosas, a nadie. A nadie. Ha sido algo que yo me he fortalecido en el Señor y que yo he decidido en mi corazón aferrarme más a la roca de mi salvación. Y el Señor nos ve, el Señor nos responde, el Señor nos da esa paz que necesitamos, como lo decía Esme. Y yo te puedo decir, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos ido a llorar, a dormir llorando, ¿no? Por una u otra razón. Y entonces Dios viene y te acaricia tu cabeza, ¿no? Y te dice, yo estoy aquí contigo.
O sea, no estamos hablando de cosas, ¿cómo les diría yo? De inventos. O sea, decir, ay, Pablo está inventando. No, no estoy inventando. Lo he vivido. Lo he vivido. El Señor ve. El Señor ve y el Señor... Hay otro nombre que también creo que lo mencionaste, Esme, Makadesh. El Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Entonces, esta noche, vámonos bien bendecidas sabiendo que todos los nombres de Dios y todos los atributos de Dios vienen a nuestro corazón y nos van a fortalecer cuando los necesitemos. Gracias, Esme, por esta palabra, porque verdaderamente yo creo que todas nos vamos bien bendecidas por saber que Dios es nuestro Padre y que tiene un cuidado tan especial en nuestros corazones. Así es, y pues gracias a Dios, y vamos a orar. Sí. Y gracias por la palabra, porque yo sé que la han recibido alguien alguna persona, alguna mujer, algún varón que lo está viendo. Esta palabra que el Señor te ha puesto ahorita, Pau, de que Él está con esta persona y con las que nos están viendo igual, el Señor está ahí. Y pues vamos a orar porque Dios es nuestro papá y qué más maravilloso nombre que es un padre que está siempre presente, que no está ausente, que no se le olvida toda nuestra necesidad y todo lo que tenemos, que necesitamos. Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, papito lindo, hermoso, gracias por la vida de tus hijas, gracias por cada hija, cada hijo, si nos está viendo, que en este momento reconocemos y lo decimos, tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro Padre lleno de amor, de bondad, de ternura, te damos gracias, te pedimos que sea tu voluntad como en el cielo y la tierra, que Padre bueno, perdone las iniquidades, perdone las ofensas, si nosotros hemos hecho algo indebido, perdónanos. Y también declaramos que perdonamos, Señor, también a todos los que nos han ofendido, perdonamos a los que nos han hecho daño, nos han calumniado, perdonamos en este momento a quienes nos han, Señor, lastimado, así como decía Paola ahorita con Agar, que era una mujer que estaba pasando una gran tribulación y dolor. Padre, en este momento, la persona que esté viviendo una situación de dolor, de afrenta, de rechazo, en el nombre de Jesús, Señor, perdonamos, Señor, a las personas que han hecho daño, Padre. Y declaramos lo que dice tu palabra, Señor, que tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, que tú eres el Padre maravilloso que nos levanta, que nos dice que no temas, que estás tú con nosotros, que no temamos de ninguna afrenta, no temamos de ninguna persona que nos quiera hacer daño, no temamos de ninguna plaga, ninguna enfermedad que tocará nuestra morada, nada será, Señor, de lo que está escrito en la palabra, dice que hay plagas y enfermedades, ninguna tocará nuestra morada, Padre, porque hemos confiado en ti, Padre. Muchas gracias en esta noche. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar, Señor, es con tanto amor a tu Hijo y porque Él dio su vida por amor a nosotras. Gracias, Señor, porque Jesucristo también es Padre eterno, porque también Él es príncipe de paz, Señor. Él es consejero también, es nuestro maestro también. Gracias, papito lindo, por enviar al Espíritu Santo, porque Él nos sobre estas mujeres. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque está cada mujer, con cada en este momento. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque estás abrazando las vidas en este momento, estás consolando, estás trayendo esa preciosa bondad en su corazón de cada persona. Estás poniendo, Señor, este ungüento que sana las heridas, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque estás en este momento sanando las vidas que han sido lastimados, los corazones lastimados. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque estás trayendo sanidad a los cuerpos en el nombre de Jesús, Señor.
en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad sale de los cuerpos ahora en el nombre de Ahora, Jesús. Señor, ahora libre, Señor, de enfermedad, Señor. Libres en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, los efectos del pecado, Señor, que era la enfermedad, que era el temor, Señor. Son quebrantados ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Santo, Gracias, Padre, sanidad, gracias por la sangre de Cristo, Señor, que ha sido derramada, Señor, para perdón de pecados. Gracias, Señor, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y gracias por tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros, por el cual clamamos, Papacito. Gracias. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, pues bueno, creo que estamos muy, muy, muy bendecidas. No esperábamos tanta bendición esta noche, pero nos llegó. Y pues muchas gracias por una vez más estar conmigo en esta transmisión de viernes. Bendecimos tu vida, que el Señor siga resplandeciendo sobre ti, sobre tu esposo y tus hijos, y que siga siendo de mucha, mucha bendición para muchas mujeres. Te amamos y te bendecimos muchísimo. Y pues bueno, amigas hermosas, se acabó nuestra transmisión del día de hoy. Compartan la transmisión para que muchas más amigas puedan disfrutar de la palabra. Ya con tiempo les vamos a ir contestando los mensajes. Te mandaron ahí un mensaje muy bonito para que lo cheques. Gracias, Pau. Y pues bueno, la próxima semana nos vemos a las 9 de la noche por el mismo canal. Dios les bendice a todas. Gracias. Gracias a tu familia, grandes bendiciones a todas, les amamos y las llevamos en nuestras oraciones, ¿eh? Créanos que las llevamos en las oraciones y gracias porque nos están acompañando en todo esto y porque sabemos que entre todas estamos recibiendo mucha bendición. Amén. Y hasta pues luego. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Dios les bendice. Bye, Esme. Dios les bendice. Bye, Pau.